Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de sistemas electrónicos. El día de hoy pues ya vamos a arrancar con lo que vendría siendo el temario, pero pues vamos viendo antes que nada pues los temas que vamos a llevar a cabo y cómo los vamos a ver. ¿Por qué? Porque en sí esto es lo que viene en, en la materia tal cual. Pero antes de arrancar justamente con esto, vamos a profundizar un poco en el tipo de materiales, cómo se genera la corriente eléctrica. ¿Para qué? Porque si aprendemos estos conceptos al momento de que nos presenten un nuevo componente, ya sea el diodo, ya sea un transistor, ya sea un FET, un BJT, un amplificador, prácticamente ya vamos a tener una referencia de cómo están trabajando internamente, entonces ya tienen una como una idea más clara de cómo se comportan estos dispositivos, por qué la corriente se mueve así, qué pasa si la veo hacia el otro lado, qué pasa si no. Entonces, del lado derecho pueden ver que agregué algunos subtemas que, pues en la mayoría de los casos voy a seguir agregando, muy rara vez, pero va a suceder, también voy a quitar por cuestiones del curso, ya sea de que ya lo entendimos, de que está de más decirlo, de que se entiende bastante eh, de- por, por simple deducción. Entonces, vamos a tratar de profundizar en esta clase lo que vendría siendo los primeros 3 puntos aproximadamente, pero más que nada nos vamos a centrar en esta introducción a los elementos de electrónica básica. Aunque se supone que ya deben de traer las bases de la electrónica, de un circuito serie, en paralelo, mixto, con esta explicación les va a ayudar bastante. Entonces, si aún no aterrizan muy bien esos conceptos, pues no hay problema, los vamos a ver de manera general, no Profe, tan, sí, que si puedo aceptar, dicen. ya pues no tengo a nadie en espera. O hay alguien todavía que no haya entrado. Bueno, como les iba diciendo, prácticamente vamos a verlo de manera general todos esos. ¿Por qué? Porque de igual manera son temas que tenemos que estar tocando aquí. Por lo tanto, no hay para dónde moverse en ese caso. Entonces vamos a empezar. En este tipo de clases que es de introducción más que nada, pues esta clase en particular no, no va a ser tan práctica, pero es de mucha utilidad. Por lo tanto, pues si le ponen atención, no van a batallar más adelante. En el momento puede que les dé flojera, puede que no, pero para que lo tengan en mente. Si van a tomar apuntes, si van a hacer anotaciones de cualquier tipo, me pueden decir antes de que cambie de una diapositiva a otra, me puede dar 2, 3 minutos para copiar y sin problema ya les pongo ahí un cronómetro para que hagan sus anotaciones. Y de igual manera al final de la clase de que, profe, la neta no quise cortar el rollo de la clase, podría volver a poner la diapositiva 4, la de cristales de silicio, por ejemplo, y sin problema ya se las pongo para que hagan sus anotaciones, pero recuerden que trato de que las clases sean similares a presenciales, por lo tanto, si están en presencial tendrían que pues hacer sus apuntes. Y aunque se vea mucho texto en este tipo de imágenes, la verdad es que no me baso tanto en ellos, sino que voy dando ejemplos, resaltando palabras clave. Entonces esta clase va a servir para eso, para que entiendan cómo van a funcionar los componentes y para que entiendan cómo voy a funcionar yo. Entonces vamos a arrancar. Igual saben que siempre está abierto el chat y el audio sin problemas. Unidad 1 es de diodos de unión bipolar y transistores BJT. ¿Qué vendrían siendo estos? Pues son materiales semiconductores. Para conocer qué es un material semiconductor, pues hay que ver qué es un material conductor, qué es un material aislante, cómo están conformados, cuáles son sus características y por qué funcionan así. ¿Por qué un material es conductor y no es aislante? Porque uno es semiconductor. Prácticamente eso es lo que vamos a estar viendo en estas primeras diapositivas. Vamos a enfocarnos primeramente en el material conductor y a su vez como pues el aislante es la parte contraria se va a ir entendiendo poco a poco, entonces vamos a hacer referencias, pero el ejemplo es para el material conductor. ¿Qué material es el que vamos a estar viendo, hablando? Vamos a estar hablando del cobre.
El cobre pues es el más común, no es el único material conductor, no es el mejor material conductor, pero funciona de manera bastante adecuada. En la parte inferior, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Una imagen de un átomo. Este átomo es prácticamente del material de cobre. Cada átomo tiene una distinta composición. ¿Qué es lo que podemos ver de este átomo? Que es de una carga neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que ni es más positivo ni es más negativo. Hasta este momento, ¿quién es positivo y quién es negativo? Positivo son los protones. Este material cuenta con 29 protones, o sea, hace 29 cargas positivas. Como es un material neutro, tiene que tener la misma cantidad de cargas negativas. ¿Quiénes son las cargas negativas? Los electrones. Entonces, tiene que tener 29 electrones. Prácticamente, ¿cómo están acomodados estas partículas? También existen los neutrones, pero pues esas son cargas neutras, no pasa nada. Los protones y los neutrones se encuentran en la parte interna, o sea, en el mero centro, o sea, en el núcleo del átomo. Por eso se encuentra el más 29 ahí, que hay 29 cargas positivas. Si lo quieren de una manera más sencilla explicado, es como si fuera un sistema solar. Prácticamente el Sol, en el Sol se encuentran los protones y los neutrones, y los planetas vendrían siendo los electrones. Se encuentran en distintas capas que también son denominadas órbitas. Cada una de estas pues tiene cierta cantidad de electrones, y desde ahorita les voy diciendo de que no se trata de química la clase, cada vez nos vamos a ir acercando, es como si ahorita le hubiéramos hecho mucho zoom a una imagen y estamos viendo lo más pequeñito, luego nos vamos a ir alejando, alejando, alejando hasta que ya ni le vamos a poner importancia porque ya sabemos que hay ahí adentro. ¿Cómo se rigen todas estas partículas? Aquí lo vamos a apuntar en la parte superior. La ley de cargas es algo que vamos a estar escuchando a lo largo de todo el curso. ¿Por qué? Porque nos explica cómo funcionan eh, estos materiales. La ley de cargas, ¿qué es lo que nos dice? Bastante común. Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir en este momento? En la parte interna, en el núcleo, el que le llamamos Sol, pues es donde se encuentran todos los protones. Y en las distintas órbitas, en las distintas capas, se encuentran los electrones. Por lo tanto, todos los electrones están siendo atraídos hacia la carga contraria. Ahora, ¿por qué si son atraídos no se están juntando? Porque al igual que en los planetas, todos los electrones están en movimiento, están en rotación. Por lo tanto, imaginemos que este está girando para este lado, este también, y esa misma fuerza centrífuga hace que ni se vaya a la carga opuesta por la atracción que le está ejerciendo la ley de cargas, ni hace que se salga para allá, porque es como estar jalando una cuerda en ambos sentidos. Uno jala para este lado y el otro está jalando para acá. Si lo vemos de manera lineal, pues mejor. Uno jala para un lado, el otro jala para el otro, y si están jalando con la misma fuerza, pues prácticamente se queda donde mismo. Si le sigues funcionando el ejemplo de los planetas, pues es exactamente lo mismo. Existe la atracción hacia el Sol, pero por la misma rotación es que no nos estamos yendo para allá. Y por la misma atracción del Sol es que no nos estamos saliendo de nuestra órbita. ¿Qué nos interesa en esta sección? Prácticamente ya sabemos que hay 29 protones, o sea, 29 cargas positivas, y hay 29 protones negativos, 29 electrones. Todos los protones están en medio, los electrones están repartidos en capas, pero para nuestra conveniencia, para nuestra clase, para nuestra materia, no nos interesa prácticamente ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Solamente nos va a interesar la última órbita, la última capa. Esta última capa
se le conoce como capa u órbita de valencia. ¿Por qué nomás nos interesa esta capa? Porque es la que nos va a decir, este átomo es conductor, este átomo es aislante, este átomo es semiconductor. O inclusive nos puede decir, este átomo de este material es conductor, pero no es tan bueno. O este átomo de este material es un aislante, pero no tan bueno. O no es tan buen semiconductor. O funciona mejor como conductor que como aislante. Entonces ahí es jugar con la perspectiva. Entonces, si lo único que nos interesa es la última capa, pues podemos simplificar toda la parte interna. Todo esto, si a fin de cuentas ni le vamos a poner atención, lo podemos simplificar como de la siguiente forma. Aquí tenemos 2 electrones, tenemos 8 electrones, llevamos 10, tenemos 18 electrones, llevamos 28, y esas capas son las que no nos interesan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sumar esos 28 que están en esas capas que acabo de resaltar verde, que son cargas negativas porque son electrones, más la parte interna. La parte interna hay 29 protones y nos queda un total de más 1. Ese más 1 es el que estamos viendo aquí. Es prácticamente ya comprimimos todas las órbitas que no nos interesan, pues con el núcleo, que a fin de cuentas nos da como resultado más 1. Recuerden que es un átomo neutro, porque tiene un más 1, si el neutro pues es el 0, pues porque acá está el electrón que nos hace falta en la capa de valencia. Por lo tanto, como este electrón se encuentra en la capa de valencia, pues es denominado electrón de valencia. Y aquí es donde ya empieza a tener un poco más de sentido todo de la corriente eléctrica. Ahorita estamos viendo un solo átomo, entonces prácticamente no tiene como que, no vamos a estar viendo el movimiento de cargas ni nada de eso. Pero ya que empecemos a juntar átomos, vamos a entender el por qué es importante esto. Los mejores conductores presentan distintas características. ¿Qué es lo que veíamos acá arriba? ¿Por qué nos estamos enfocando solamente en la capa de valencia? Porque recuerden que la parte interna está atrayendo a los electrones. Entre más cerca esté de la parte interna, pues más fuerte va a ser la atracción. Por eso nosotros nos estamos enfocando solamente en la capa más externa, porque está tan lejana este electrón del núcleo, de lo que lo está atrayendo, que con cualquier fuerza puede salir volando. ¿Por qué? Porque tiene una atracción muy pequeña porque está muy lejos. Como está tan lejos, pues ese electrón es el que se puede estar desplazando. Como ya sea que llegue otro átomo y, y pues arranque prácticamente este electrón. Esos conceptos los vamos a ir viendo. Entonces, la capa de valencia es por eso importante para nosotros, porque tiene muy poquita atracción por la ley de cargas a la parte interna. Una vez mencionado eso, podemos seguir acá en la parte inferior. Estos electrones de valencia, por la poca atracción que tienen con el núcleo, pueden ser arrancados, pueden liberarse, pueden moverse. Entonces, ¿cuál vendría siendo la electricidad en estos casos? ¿Por qué se genera así? Porque sigue siendo un material conductor que tiene que ver. Todos los materiales conductores presentan la misma característica, que vendría siendo que poseen un solo electrón de valencia, como en este caso. Todos, absolutamente todos los átomos quieren tener, ya sea que por su naturaleza los traigan, y si no es por su naturaleza obteniéndolos, quieren tener un total de 8 electrones de valencia. En este caso, solamente posee uno por su naturaleza, que es el que tenemos acá arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 7 lugares disponibles. ¿Para qué? Supongamos que al electrón de arriba, este se liberó y quedó flotando por ahí,
pues este mismo puede llegar y decir, aquí hay un lugar disponible, aquí me estaciono. Y así puede estar sucediendo con muchos electrones que estén libres. Los electrones siempre se van a estar liberando, ahorita vamos a ver por qué, pero este material, recuerden que este es un átomo de cobre, es un buen conductor porque tiene prácticamente todos los lugares disponibles. Este ya no, pues obviamente porque tiene que haber un electrón al menos en la capa de valencia, pues si no, no existiría esta capa de valencia y nos brincaríamos a la anterior y así. Entonces el mínimo que puede haber es 1, el máximo que puede haber en la capa de valencia son 8. Y todos los átomos, como les comento, quieren tener 8. ¿Por qué entonces es un material conductor? Porque vamos a poner el ejemplo como si fuera un camión. Este material, el cobre, tiene 7 lugares disponibles. Por lo tanto, si por X o Y se suben 7 electrones, pues estaría completo. Pero pues se pueden estar liberando de manera sencilla o simplemente pueden estar en constante movimiento. ¿Cómo vendría siendo eso? Pues vienen 7 electrones, llenan los 7 huecos, se bajan los 7 electrones, llegan otros 7. Entonces siempre se está moviendo completo las cargas, los electrones. En cambio, aquí es donde va la contraparte. Los aislantes presentan el caso contrario. ¿Cuál vendría siendo el caso contrario en los aislantes? Los aislantes cuentan con 8 electrones de valencia. Entonces, pues es mucho más difícil que una carga se mueva por ahí. Es como intentarte subir un camión que está lleno, pues tienes que esperar a que alguien se baje para que tú te puedas subir, mientras que en un conductor prácticamente siempre hay lugares disponibles. Entonces, este tipo de ejemplos son sencillos, pero se llegan a entender, al menos de manera lejana, el por qué un material conductor permite el flujo de corriente, porque tiene mucho lugar para que pase la corriente a través de él. Mientras que un aislante no permite el flujo de corriente porque, pues porque no tiene lugar por donde vaya a circular, porque ya está lleno por su misma naturaleza. Ahora, ¿cómo se diferencia un material conductor o cómo se diferencia un material que es mejor conductor que otro? Pues por distintas características. Esas características las vamos a ver en la siguiente diapositiva con los semiconductores. Ahorita vamos a quitar esto y les comenté que cada vez se puede estar liberando electrones y siempre se están liberando. Cuando este electrón es arrancado de aquí y sale volando por X o Y, se convierte en lo que se denomina como un electrón libre. Estos electrones libres prácticamente son los que van a generar la electricidad. Vamos a poner otro tipo de ejemplo. Imaginemos que estamos arrastrando los pies en una alfombra. Al momento de nosotros arrastrar los pies por la alfombra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando una fricción. La fricción pues aumenta la energía térmica, o sea, aumenta el calor. El calor hace que los átomos vibren. Las vibraciones hacen que los electrones se desprendan. Y una vez que se desprendió el electrón, puede que éste se venga con nosotros en nuestras pantuflas, en nuestras calcetas que estamos arrastrando por la alfombra. Entonces ahí venimos con el electrón ya en nuestro cuerpo, se empezó a desplazar por todos lados porque los electrones siempre buscan ir a una carga o a un camino más sencillo, y ese es un enunciado que de aquí en adelante les va a funcionar. Al igual que el agua, la electricidad siempre se busca ir por el camino más sencillo. ¿Quién es la electricidad? Pues los electrones. ¿Y qué quiere decir esto de que siempre sigue el camino más sencillo? Pues ahí andamos nosotros cargando con los electrones que le arrancamos a la alfombra. Y si nosotros llegamos y tocamos cualquier material que sea mejor conductor que nosotros, pues los electrones que tengamos se van a ir hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos de estarse desplazando por un material conductor que estarse desplazando por nosotros que no somos tan buenos conductores. Entonces,
Si nosotros llegamos y tocamos cualquier material mejor conductor que nosotros, pues los electrones que le arrancamos a la alfombra, pues se van a desplazar hacia aquel lado y es donde nos está dando pues esa chispa. ¿Qué es la chispa? Pues cuando pasaron nuestros electrones, fluyeron a través de nosotros, pasaron hacia el otro material conductor y al pasar de nuestros átomos de nuestro cuerpo a lo que vendría siendo el otro material conductor, pues nos da el toque. ¿Qué vendría siendo el toque? Como que te quema un poquito. ¿Por qué? Porque se desplazó de millones de átomos que hay en nuestra palma de la mano, por ejemplo, hacia otro material. Ese movimiento de los millones de átomos que recorrió en nuestra punta de los dedos, porque pues saben que son microscópicos, a fin de cuentas es movimiento. Y el movimiento que genera fricción. Y la fricción pues se siente como calor. Entonces en este caso pues se siente como un toque que luego pues dicen, pues se siente como un poco de que me quemé, pero le decimos toques. Es ese mismo, la fricción que está generando el movimiento de los electrones que le arrancamos a la alfombra. Entonces ese vendría siendo el ejemplo más, pues no sencillo, pero práctico que les puedo dar en este momento. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? ¿Quieren copiar algo o proseguimos? No tengo ninguna duda. Ya hablamos un poco de lo que vendrían siendo material conductor. Mencionamos el aislante, en qué se diferencian, y pues ahora vamos a hablar del semiconductor, que por su mero nombre, pues ustedes van a entender ahora un poco mejor a qué se refiere. Los mejores conductores, como la plata, el cobre y el oro, tienen un electrón de valencia, entonces tienen 7 lugares disponibles. Los mejores aislantes tienen 8 electrones de valencia. O sea, no tienen lugar disponible para que fluya la corriente eléctrica por ellos. Un semiconductor, pues como su nombre lo dice, tiene las características de un conductor y las características de un aislante. Por lo tanto, pues está en un punto medio. ¿Qué quiere decir? Que los semiconductores tienen 4 electrones de valencia. Primer punto. La plata y el oro son mejores conductores que el cobre. ¿A qué se debe? Pues sabemos que tienen que tener un electrón de valencia. Vamos a dibujar simplemente la parte interna. Este es del cobre, con su electrón de valencia. Este es del oro, que estos ya son denominados como superconductores. Entonces es un ejemplo bastante sencillo, que es lo que podemos ver aquí. Ambos cuentan con su electrón de valencia. Estos electrones de valencia es la última capa, tienen menos atracción, pero en el átomo del oro, el electrón de valencia está más lejano que en el de cobre. Como está más lejano, pues tiene menos atracción. Como tiene menos atracción, es más fácil arrancar este. Como es más fácil arrancar este electrón, quiere decir que los espacios se van a estar liberando más rápido. Como se van a estar liberando más rápido los espacios, quiere decir que puede estar fluyendo más cantidad de electrones en ese lugar. Prácticamente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Volvemos al ejemplo del camión. Los dos son el mismo camión, los dos llevan a la misma cantidad de gente. ¿Cuál es la diferencia? Que el del oro es más rápido, se suben y se bajan más rápido que en el del cobre. Entonces, por eso es mejor conductor lo que viene siendo el oro, es mejor conductor la plata. Pero pues también tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál vendría siendo? Pues que es más caro el oro, es más cara la plata que el cobre. Entonces ya dependiendo de la precisión, de qué tanto queremos que funcione de manera ideal, pues escoge uno u otro material. Lo mismo va a suceder con los semiconductores, lo mismo pasa con los aislantes. ¿Cómo sé que un aislante es mejor que otro? Pues ¿cuál es el chiste de los aislantes? Que no fluye la corriente eléctrica. Por lo tanto, tienen que estar muy sujetos los electrones en la capa de valencia. ¿Cómo están muy sujetos los electrones en la capa de valencia? Pues entre más cerquita estén del núcleo, más atracción va a tener. Entre más atracción tiene, menos se van a soltar. Y pues de ese tipo de características.
¿De qué me sirve saber esto? Pues porque ahora ya vamos a empezar con los temas de la unidad. Germanio era el semiconductor preferido anteriormente, el más utilizado. ¿Por qué? Porque está diseñado de manera ideal, o sea, cuenta con sus 4 electrones de valencia y además que no es muy caro. Sin embargo, de cierto tiempo para acá, no se usa tanto. No es que haya sido obsoleto, no es que ya no se venda, no es que ya no se obtenga, sí se sigue utilizando, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tenía una desventaja. Sí tiene sus ventajas, pero también cuenta con una desventaja, la cual pues tuvo más peso que sus ventajas. ¿Cuál vendría siendo esa? Ahorita quizás no la entiendan, que es esta, su excesiva corriente inversa. Más adelante volvemos y decimos, pues por eso ya no se utiliza tanto el germanio. Esa desventaja le costó pues ser banqueado literalmente y para que entrara el silicio. El silicio pues es el más utilizado, el semiconductor más utilizado ahora. ¿Por qué? Primeramente porque no cuenta con esa desventaja del germanio. Sí tiene su desventaja, pero no es tan llamativa como la del germanio. Segundo punto, es un elemento muy abundante. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay mucha cantidad de silicio en la Tierra, pues es muy barato. Por lo tanto, pues dijeron, pues está barato y no tiene la desventaja, pues que este sea el mejor. No quiere decir que no tenga sus defectos, si los tiene y más adelante van a ver el por qué. Pero a fin de cuentas, ese defecto lo podemos descartar, no es tan importante como la desventaja del germanio. Esto que tenemos acá del lado derecho es el átomo del silicio, que es lo que vemos, la parte interna, protones, neutrones, las capas de los electrones. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que nos interesa hasta este punto? Ya no vamos a estar llegando lo de arriba, sino acá. La suma de la parte interna y los electrones de valencia, que podemos ver que cuenta con 4 electrones de valencia. O sea, las características perfectas para un semiconductor. Aquí si lo comparamos con el de germanio, ¿qué es lo que podemos ver? Ambos cuentan con sus 4 electrones de valencia. Sin embargo, el germanio cuenta con más capas, con más órbitas, por lo tanto, hay menos atracción en sus electrones de valencia que en el silicio, por eso mismo. ¿Por qué? Porque están más alejados. Como están más alejados, pues menos atracción tienen. Es por eso que estos datos igual más adelante los vamos a ver, pero les hago mención. Para que nosotros hagamos funcionar a un semiconductor de silicio como un conductor, porque recuerden que son semiconductores, funcionan como aislantes o como conductores. Si queremos que funcione como un conductor, le tenemos que poner 0.7 volts. Mientras que al germanio, si queremos que funcione como un conductor, le vamos a poner solamente 0.3 volts. ¿Por qué? Porque necesita menos voltaje para arrancar esos electrones. ¿Por qué? Porque están más lejos. Entonces ahí se empiezan a ver las ventajas y desventajas de cada uno. Sin embargo, pues dicen, yo prefiero gastar un poquito más de voltaje y no tener la desventaja de la corriente excesiva del germanio. No son los únicos semiconductores, tenemos aleaciones. ¿Qué vendrían siendo aleaciones? Pues fusionar dos componentes. Por ejemplo, si nosotros hacemos un semiconductor solamente de galio, pues no es tan bueno. ¿Por qué? Porque cuenta con 3 electrones de valencia. O sea, sé que es mejor conductor que aislante, no está en el punto medio, pero sigue siendo un semiconductor. El arsénico tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto es mejor aislante que conductor. Sigue siendo un semiconductor, pero no tan bueno como los otros que tienen las características ideales. Entonces, pues así se van desglosando, depende de su perspectiva. Pueden decir, el galio no es un buen semiconductor, el galio no es un buen conductor, o el galio es pésimo aislante. Entonces, ya como le quieran dar el nombre, prácticamente no afecta en sí, sino que tienen que entender cómo se van a utilizar. Pero, ¿por qué se utilizan estos aleaciones? Que es una aleación fusionar dos tipos de componentes distintos.
pues, ¿qué les mencioné anteriormente? Todos los átomos quieren tener 8 electrones en la capa de valencia. Si fusionamos estos dos, pues van a tener 8. Entonces ahí ya tendríamos un material semiconductor hecho a partir de 2 elementos y ya se comporta como un semiconductor más decente. ¿Por qué? Porque va a tener sus 8 electrones de valencia, simplemente hay que fusionar estos dos. En cambio, con estos de acá arriba, pues el silicio, si lo juntamos con otro de silicio, 4 y 4, 8. Germanio, igual. Si juntamos con otro de silicio, y así se pueden ir yendo. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo los vamos a ver? No es que literal tengan los 4 aquí y el otro esté aquí también, sino que se va a compartir con distintos arreglos. ¿Cómo se denominan esos arreglos? Son los cristales de silicio. ¿Cómo se hacen los cristales de silicio? ¿Por qué? Porque seguimos con el ejemplo del más utilizado hoy en día, que es el silicio. Primero veíamos el átomo completamente, luego vimos solamente la parte interna, pues ahora solamente vamos a ver cristales. Más adelante ni siquiera vamos a ver los cristales, vamos a ver el material. Luego ya ni siquiera vamos a ver el material, vamos a ver los dispositivos. Luego ya ni vamos a ver los dispositivos, vamos a ver pues arreglos. Y así nos vamos a ir yendo cada vez alejándonos más, irle quitando el zoom a la imagen prácticamente. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Todos estos, salió ese amarillo, son átomos de silicio. Ya sabemos que en la parte interna está el núcleo, tiene sus 4 electrones de valencia. Total. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Se mencionó que siempre buscan tener 8 electrones en su capa de valencia. ¿Cómo las pueden obtener? Ya sea arrancándoselas a otros átomos, ya sea que las encontraron flotando los electrones libres y dijeron, véngase, yo ocupo una, o haciendo este tipo de cristales mediante enlaces covalentes. ¿Qué vendría siendo? Pues prácticamente una cooperacha de que, hey, vamos a compartir, yo tengo los 4 míos aquí y te permito que estén en tu capa, pero sin yo perderla. Pero préstame uno también. ¿Para qué? Para que al momento de que cada quien me comparta uno, pues yo al final tenga los 8 que necesito. Entonces, aquí el átomo de en medio de silicio compartió sus 4 electrones de valencia con otros 4 átomos de silicio y a su vez cada uno de estos átomos le está compartiendo un electrón de valencia. ¿Qué es lo que está generando aquí? Pues que ya tiene sus 8 electrones de valencia y dice, todo bien, yo ya tengo los míos, ahí búsquenle ustedes por otro lado. ¿Qué es lo que va a hacer este electrón de valencia? Pues va a buscar hacer lo mismo, vamos a compartir, va a empezar y así se empieza a generar como una malla, como una red de puros átomos de silicio en donde van a buscar tener todos sus 8 electrones de valencia compartiéndolos. Además que si nos brincamos del lado derecho, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya es de una manera más simplificada. Bueno, nos vamos a bajar y ahorita volvemos con ese de arriba. Tenemos misma parte en la parte de en medio, el átomo que está compartiendo con otros átomos sus electrones. ¿Qué es lo que está pasando? Este le va a decir, hey, préstame tu electrón de valencia, lo necesito para tener 8. Y el otro le va a decir, todo bien, pero préstame el tuyo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es para cada uno de las partes. ¿Qué es lo que está sucediendo? El electrón del medio está jalando este electrón, perdón. Lo está jalando, hey, yo quiero tener ese electrón. Y a su vez, este átomo está jalando el otro electrón. Hey, pues yo quiero tener este. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues uno jala para acá, el otro jala para acá, y es como si 2 personas estuvieran jalando una cuerda en direcciones opuestas, con la misma fuerza, porque es el mismo átomo que está pasando, que pues no se van a mover, simplemente van a quedarse tensados ahí. Es por eso que se ponen estas 2 rayitas, simplemente de que ahí están ya en equilibrio, ni se va a mover uno para un lado, ni el otro se lo va a arrancar, se van a quedar ahí quietos. Eso es lo que vendría siendo cristales de silicio. Entonces, ya que empezamos a ver este tipo de cristales, ¿qué es lo que podemos empezar a ver? Aquí, aunque es muy pequeño, ya se pudiera empezar a ver un pequeño desplazamiento de electrones.
¿Qué es el desplazamiento de electrones? Pues electricidad, vaya. ¿Cómo vendría siendo? Imaginemos que recuerden que los electrones se liberan muy sencillo. ¿Por qué se liberan muy sencillo? Pues por las altas temperaturas, por movimiento, por calor, por golpes, por X o Y. Entonces, ya que sabemos cómo están, pues prácticamente enganchados, abrazados aquí, ya que tienen su cantidad de electrones de valencia, pues vamos a ver ahora cómo se da ese flujo, ese movimiento, la electricidad. Aquí nomás para resaltar, la saturación de valencia. ¿Quién es valencia? Pues la última capa. Y son puros puntos que ya mencionamos. La capa de valencia siempre busca tener 8 electrones, ya sea que los comparta, que los arranque, que los tenga por naturaleza, que los busque. Siempre quiere tener 8, pero nunca puede tener más de 8. Es por eso que una vez que ya obtiene los 8 completos, pues ahí se van a quedar. Si uno se libera por el calor, porque arrastraron la calceta en la alfombra, pues va a ir a buscar otro. Siempre busca tener 8, pero nunca va a tener más. Y aquí cambian un poco las reglas del juego. Al inicio yo les puse las cargas positivas, protones, las cargas negativas, los electrones. En este momento, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestros diagramas, en nuestros dibujos? Ya no estamos viendo el núcleo, ya no estamos viendo los protones ni los neutrones adentro, ya ni siquiera nos interesa si un +1, un +4, un qué. Por lo tanto, ya no nos interesan los protones. Entonces, ¿quiénes son las cargas positivas a partir de ahora? Estas cargas positivas, ¿cómo las podemos ver? ¿Cómo podemos saber quién es positivo? Más que una carga positiva, que así les vamos a estar llamando cargas positivas, es la ausencia de una carga negativa. O sea, si nosotros le quitamos lo negativo a algo, pues ahora va a ser más positivo. ¿Por qué? Porque es menos negativo. ¿Cómo se le denomina a esa ausencia de lo negativo? Se denomina hueco. Como les comenté, los átomos son sensibles a la temperatura. ¿A qué temperatura empiezan a ser sensibles? Arriba del cero absoluto. ¿Cuánto es el cero absoluto? Pues un grado Kelvin. ¿Cuánto es un grado Kelvin? 273 grados centígrados, menos 273, perdón. Entonces, arriba de esa temperatura, los átomos empiezan a vibrar. Esa vibración hace que los electrones se empiecen a liberar. Por lo tanto, es una de las cosas que se menciona mucho en electrónica, es que el calor es el peor enemigo de la electrónica. ¿Por qué? Porque si hace calor, empiezan a vibrar los átomos. Aquí vamos a ir haciendo como que una línea. Si hace calor, se liberan los átomos. Si se liberan, perdón, se liberan los electrones. Si se liberan los electrones, pues estos empiezan a moverse en busca de llegar a la carga contraria por la ley de cargas. Ese movimiento del electrón que brincó de un átomo a otro, pues genera fricción, genera fricción. La fricción genera calor y el calor, ¿qué es lo que hace? Hace que se liberen electrones. Entonces ahí nos metemos en un ciclo. Prácticamente es por eso que lo decimos de manera por default: hey, se está calentando la compu, hey, se está calentando el celular. Pues entre más lo estés usando, más se va a calentar. Entre más se caliente, pues prácticamente más se va a seguir calentando. Entre más pues es como un ciclo vicioso ahí, en el cual pues va a estar girando y va a estar girando hasta que totalmente se queme el dispositivo. Y esto pues lo vamos a estar viendo en los circuitos también, de aquí en más adelante. Ahora que ya sabemos que esto sucede por el calor, las cargas positivas van a ser los huecos. ¿Qué es un hueco? Con el calor les dije que se liberaban electrones. Cuando un electrón se libera, se convierte en un electrón libre y deja atrás un hueco. Así se denomina, deja un hueco en la capa de valencia que puedes venir a llenar otro electrón. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber 8. Ese hueco es menos negativo que el electrón. ¿Por qué? Pues porque el electrón es la carga negativa y si se fue, pues se fue lo negativo. Es por eso que se denomina como cargas positivas.
¿Qué otra consideración podemos ver aquí? Siempre va a ser la misma cantidad de huecos que de electrones libres. ¿Por qué? Porque si se crea un electrón libre, dejó un hueco atrás. Si un electrón libre va y llena un hueco, pues deja de ser electrón libre y el hueco deja de estar desocupado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Prácticamente ya podemos empezar a ver distintos movimientos. ¿Por qué? Porque siempre se van a estar moviendo estos electrones, estos huecos se van a estar creando si se mueven los electrones. Vamos a suponer que viene un electrón libre por aquí flotando acá y aquí había un hueco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El electrón va y rellena el hueco. Luego sigue vibrando por las temperaturas, este electrón se vuelve a liberar y va y cae al siguiente hueco. Ahora se encuentra aquí. Supongamos que aquí se creó otro hueco porque aquí se le liberó por el calor otro electrón. Y aquí pues va y cae otra vez acá. Y luego se vuelve a liberar y va y cae hasta acá. Y así se va desplazando electrón por electrón. Como estamos muy por encima de esa temperatura de liberación, de vibración de los átomos, pues siempre se están creando huecos, siempre se están moviendo electrones, se están liberando, se están llenando, pero a fin de cuentas se están moviendo. Ese movimiento, ahorita vimos un movimiento de un solo electrón. Ese movimiento ya es corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica que viene siendo el flujo de electrones. Entonces este fluyó por distintos lugares y así se va a ir moviendo. Eso es la corriente eléctrica. ¿Por qué nos interesa? Porque luego vamos a tomar este mismo electrón que dibujamos acá. Ok, ya sabemos cómo se mueve. Ahora vamos a ver cómo se mueve dentro de este dispositivo. Por eso estoy dando esta clase de introducción a este tema. ¿Qué más podemos concluir hasta este momento? Prácticamente, pues me voy a cambiar de diapositiva. ¿Qué podemos concluir? Solo los electrones se mueven. O sea, hace que el flujo de la corriente real es el negativo, o sea, el electrón se mueve hacia el positivo. ¿Quién es el positivo? Pues el hueco. El electrón es el que está yendo a rellenar el hueco. Por lo tanto, en la electricidad, el flujo real es el negativo yendo hacia el positivo. Ese se denomina flujo real. Sin embargo, no siempre se suele ver de esta forma. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados por comodidad de decir, no, pues del más va hacia el menos. ¿Cómo vendría siendo el más al menos? O por qué lo vemos con mayor comodidad. Es como decir, yo tengo 10 pesos y tú tienes 0 pesos, pues te doy 10 pesos a ti. ¿Por qué? Porque yo tengo más. Cuando en realidad sonará un poquito raro, yo tengo 0 pesos, pues te voy a dar a ti los 0 pesos al que tiene 10. Básicamente lo vemos de más a menos y así lo vamos a trabajar. Este de más a menos se le conoce como flujo convencional. De más a menos. Vamos a estar trabajando los dos. El flujo real, pues para dar las explicaciones de lo que está funcionando internamente, y el convencional por comodidad. Incluso los símbolos de los dispositivos electrónicos están pensados con el flujo convencional, como el que vamos a ver primero, que es el del diodo. Terminal positiva, terminal negativa, y la corriente no las ponen que fluye para allá. Si lo queremos ver en flujo real, lo que en realidad está pasando en la vida es que vienen para este lado. Pero incluso la flechita del mismo símbolo nos está diciendo, hey, la corriente va para allá, como si fuera esta. Eso es el flujo convencional. Flujo real lo explico para que al momento de que haga las explicaciones de los componentes, pues sepan que vamos a estar trabajando de las dos maneras. Voy a decir, viendo el flujo real, el electrón se mueve para acá. Y luego si lo pongo al revés es porque ya lo entendimos, ya vimos cómo funciona internamente. Ahora sí vamos a trabajarlo
como se suele denominar. ¿Por qué se llama flujo convencional? Pues porque hubo una convención en la cual decidieron que así se iba a trabajar. Estos vendrían siendo pues puras conclusiones, recombinación y tiempo de vida. Más que nada está resumido acá abajo. Por energía térmica, o sea, por calor, se liberan electrones libres. Si se liberan electrones, se convierten en electrones libres y nace un hueco. No necesariamente se tienen que recombinar el que se liberó o volver a su mismo hueco. Cualquiera puede rellenar el hueco que quiera, cualquiera se puede liberar y ir a caer a cualquier otro lado. Y siempre va a haber, pues, de estos componentes libres. Puede que se haya liberado este y hace como 3 horas estaba otro esperando de este lado. Por lo tanto, pues siempre va a estar este flujo continuo, esta predisposición para avanzar o para aprovechar cualquier oportunidad. Necesito un hueco, pues espero a que salga un hueco. Me convertí en un electrón libre, ya no encuentro dónde caer, tarde o temprano va a llegar un lugar en el cual pueda estar llegando yo. Y prácticamente con esto se termina lo que vendría siendo la introducción a cómo se genera el flujo de corriente, cómo empiezan a rebotar, quién es positivo, quién es negativo, por qué los llamamos así, por qué se mueven, quién es un buen conductor, por qué es mejor conductor que el otro, qué es un aislante, qué es un semiconductor, por qué otro es mejor que otro. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Quieren apuntar algo hasta lo que hemos visto hasta este momento? Profe, le podría dar un poquito para arriba nomás. Más, un poquito más. Es que no hay nada para abajo. No, para arriba o la diapositiva anterior no. Ah, ok. Pensé que nomás iba bajando. ¿Aquí o más? A esa y a la de atrás. Ok. Entonces vamos a empezar con este y luego ya cambiamos. Ok. Ahí está, listo. Gracias. Listo. Ok. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Algo que quieran aclarar o continuamos? Adelante, profe. Muy bien, ahora ya nos vamos a empezar a meter con términos. Términos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Términos para, más que nada, definiciones, porque le estamos llamando de esta forma. Y una vez que terminemos prácticamente estos temas, que pues prácticamente es mucha teoría, si lo quieren ver así, vamos a empezar con puros ejercicios. Luego, después de los ejercicios, vamos a volver un poco de teoría. Entonces el chiste es que vamos a estar brincando de un lado para otro. Pero esta teoría, una vez que la veamos, después en el resto del curso, pues ya entienden las bases de por qué se está moviendo, por qué lo estamos llamando así, por qué los símbolos son de esa manera. Entonces, se pudiera decir que si les aburre este tipo de clases, solamente va a ser esta introducción. Luego, más adelante en otros temas, pues sí, vamos a decir, este es el transistor, el electrón se mueve por aquí y ya. Porque ya entendemos por qué se mueve el electrón y para qué. Entonces, sí va a haber, seguir habiendo teoría, pero ya no va a ser tan pesada como esta introducción. Empezamos con unidades y escalas. Unidades, pues depende de lo que estemos hablando. Escalas son las mismas. ¿Por qué la estamos viendo? Porque es muy importante, porque vamos a estar utilizando distintos prefijos, distintas escalas, distintos sufijos, como le quieran llamar. Sobre todo, si no la saben manejar, les recomiendo que al menos sepan manejar esta parte, 3 para arriba de la unidad sin prefijo y 3 para abajo. ¿Por qué? Porque vamos a decir más adelante, una resistencia de 5.5 megaohms. Luego también vamos a estar diciendo un capacitor de 5000 microfaradios. ¿Cuánto te dio la respuesta? No, pues que 300 miliamperes. Entonces son puras formas de decirlo, que de igual manera si no lo aprenden pueden llegar a la misma respuesta. ¿Cuál va a ser la parte mala? Pues que es mucho más sencillo decir
5.000 kilómetros a decir 5 millones de metros. Es una forma más elegante de decirlo. Si batallan con eso, se pueden guiar con esta misma tabla. Y solamente con esta tabla, ¿por qué? Porque ya están en múltiplos de 3, tanto para arriba como para abajo. Además que están acomodados los múltiplos para arriba y los submúltiplos para abajo. Entonces, con esta tabla se pueden ayudar. Si no, pues hay distintas maneras de aprenderse estos prefijos. Yo la diseñé así porque daba otros cursos en el cual pues no había mucho tiempo como para enseñar distintos métodos. Entonces les dije, si se aprenden la tabla no van a batallar. ¿Por qué? Porque tenemos esta regla de abajo. Si quieres subir se divide, si quieres bajar se multiplica. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos, vamos a poner, ¿qué tanto? 1000 metros. Ahorita me encuentro en el escalón de en medio, o sea, una unidad sin prefijo. ¿Dónde va el prefijo? Entre la cantidad numérica y la unidad. O sea, aquí tendría que haber ido. Como no hay nadie, pues quiere decir que estoy sin prefijo. Si yo quiero convertir 1000 metros en kilos, en kilómetros, tengo que subir. Aquí solamente se sube escalón por escalón. ¿Qué pasa si voy a subir? Si quieres subir, se divide. ¿En cuánto se va a dividir? Entre 1000. Entonces, 1000 entre 1000 me da 1. Entonces, ese 1 va aquí. 1, ponemos la escala en la que estamos, que es una K de kilo. Y ahora sí ponemos la unidad, que así se ve mejor. 1000 metros es exactamente lo mismo que 1 kilómetro. Si queremos convertirlo a megámetro, pues tenemos que subir otro escalón. Si vamos a subir, repetimos 1 entre 1000, 0.001 megametros. Lo mismo pasaría si queremos bajar. Si ahora queremos ir de aquí para acá, es escalón por escalón. Si queremos bajar, se multiplica. ¿Por cuánto? Pues por 1000 también. Entonces 1000 por 1000 me da un total de 1.000.000. Entonces aquí tuviera 1.000.000, le agrego la escala que es mili y la unidad, metros. 1000 metros es exactamente lo mismo que 1 kilómetro y 1 kilómetro es exactamente lo mismo que 1.000.000 de milímetros. Estamos diciendo exactamente lo mismo, pero ¿cuál es más fácil de decir? ¿Cuál es más fácil de entender? Si tú vas a la calculadora y escribes 1.000.000 de milímetros, pues vas a perder mucho más tiempo que poner 1 kilómetro. ¿Cómo lo puedo poner en la calculadora? Del lado izquierdo lo tenemos. 10 a la 3 es kilo, 10 a la 6 es mega, 10 a la 9 es giga, 10 a la menos 3 es mili, 10 a la menos 6 es micro, 10 a la menos 9 es nano. Y la unidad sin prefijo pues es 10 a la 0. De igual manera, pues tienen que tener calculadora científica, me imagino yo. Hay una forma de utilizar la calculadora científica para que se los den estos prefijos del sistema internacional con los cuales vamos a estar trabajando. ¿Cómo se utiliza? Aquí hay de dos, si quieres subir o si quieres bajar. Prácticamente si quieres subir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero vamos a poner una división a lo loco. Aquí vamos a poner 50 entre 2500. Y eso lo pondríamos en la calculadora. 50 entre 2500. Esto me da como resultado 0.02. Como no me está poniendo absolutamente nada de este lado, pues yo lo puedo poner como que es un por 10 a la 0. ¿Por qué? Porque no tiene una unidad. ¿A qué me refiero? Hay veces en que nos va a salir por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 5, y son escalas que no se encuentran aquí, pero ahorita vamos a ver cómo llevarlas hacia allá. Entonces vamos a suponer que nos encontramos en este lugar. Aquí voy a hacer un poco de espacio. Tenemos este 0.02, unidad sin escala. Vamos a subir esa unidad sin escala a kilos. ¿Cómo la voy a subir? En su calculadora van a aplastar la tecla Shift
y luego van a aplastar la tecla ENG, que es de ingeniería. Esa, como lo teníamos en este lugar, nos las va a acomodar al más cercano. ¿Quién es el más cercano? Pues el que está aquí, el por 10 a la 0. Ahora ya me aparece de esta forma. 0.02 por 10 a la 0. Vuelvo a aplastar Shift y ENG y ahora me lo va a llevar 1 para arriba. Y me está entregando 0.1, 2, 3, 4, 2 por 10 a la 3. Y el por 10 a la 3, ¿cómo se llama? Se llama kilo, ¿cómo se representa? Con una K. Entonces quitamos esto y ponemos K de kilo. Si lo queremos subir otro escalón, pues volvemos a aplastar Shift más ENG. Y ahí nos vamos a ir yendo. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Y me sale un por 10 a la 6. O sea, estamos en el siguiente escalón, que son los mega, y se representan con una M mayúscula. Así podemos ir subiendo. Si nos hubiera quedado aquí, por ejemplo, por 10 a la 2, si aplastamos Shift más ENG, nos va a llevar al siguiente, al más cercano para arriba. O sea, se nos va a convertir en un por 10 a la 3. Si nos sale por 10 a la 1, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si queremos bajar? Pues aplastamos simplemente ENG. Ahorita yo me encuentro aquí, aplasto ENG y me lleva para acá. La vuelvo a aplastar y me trajo hasta acá. La vuelvo a aplastar y ahora me sale un total de 20 por 10 a la menos 3, que son los milis. Le vuelvo a aplastar y me lleva a 20.000 por 10 a la menos 6, que son los micro. Se representa con la micra, literal. Le vuelvo a aplastar y me va a llevar a los nano. Entonces con eso nos estamos desplazando. Con estos para arriba, con estos para abajo. Entonces así es como pueden estar trabajando los prefijos. Se pueden estar ayudando con eso que les dije de la calculadora. Que como les comento va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque si en el examen les viene, no, pues una resistencia de 4.57 kilo ohms y tienes un voltaje de 3 kilos, de 3 kilovolts, pues prácticamente tienen que ustedes saber qué van a meter en la calculadora. Si les estoy diciendo una resistencia de 2.5 kilos, pues tienen que poner 2.5 por 10 a la 3. Si les estoy diciendo que transformen 52 miliamperes a amperes, pues van a poner 52 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque ahí están en el mismo escalón. Eso pues vendría siendo la parte de prefijos. Ahora vamos a la parte de definiciones. Ya hablamos de cómo se generaban los movimientos. Ahora vamos con los nombres que se les dan ya para trabajarlos. Carga. ¿Qué es la carga? Pues los electrones o literalmente pues las cargas positivas y negativas. Vimos que al inicio la carga positiva pues para nosotros fue lo que era el protón, luego lo vimos como hueco porque ya ni siquiera estábamos poniendo la atención a lo que estaba pasando adentro del átomo, mientras que el negativo siempre lo vimos como el electrón, ese siempre va a estar presente. ¿Qué más vimos? La ley de cargas. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Ya sabemos que las cargas no es más que pues las partículas de los átomos, que es el electrón, que es el que nos interesa a nosotros. Pero porque si el electrón es la carga, la unidad de la carga es el coulomb. ¿Por qué? Porque están pasando miles y miles de millones de electrones. Entonces no vamos a estar utilizando miles y miles de millones cada vez que vayamos a hacer un cálculo. Por eso se denominó el coulomb, y el coulomb ya es como una constante de que está comprimida, es como decir pi. No vamos a estar poniendo pi completo cada vez que vayamos a utilizar el número pi, pues mejor ponemos el equivalente en esos casos. Luego, este mismo coulomb se comprime un poco más. ¿Por qué? Porque sigue siendo un número muy grande, entonces le tenemos que dar sentido. ¿Dónde se va a comprimir? En el siguiente punto. Pero antes de llegar a eso,
¿Qué es la corriente eléctrica? Su nombre ya nos da una pista, donde pues hemos visto corrientes de agua. ¿Qué es una corriente de agua? Pues agua moviéndose. Entonces, si le quitamos lo del agua y le ponemos eléctrica, pues prácticamente son las cargas moviéndose. ¿Qué cargas son las que se mueven? Los electrones. Por lo tanto, la corriente eléctrica, si no quieren complicarse de aquí al resto de la carrera, aunque lo ideal es que sea de su vida, la corriente eléctrica es el flujo de electrones. El resto lo pueden omitir, mientras que recuerden que es el flujo de electrones. Corriente eléctrica también se denomina como intensidad de corriente, pero pues eso no se les tiene que olvidar. ¿Qué otra parte es importante? No tanto como en el flujo de electrones, pero sí es importante, es que es en un determinado tiempo. ¿Por qué? Como se denominó acá arriba, los Coulomb están comprimiendo a los electrones, pero como pueden ser tantos Coulomb, ¿cómo sé qué tantos electrones están pasando en qué tanto tiempo? Pues por eso vendría siendo en un determinado tiempo. ¿Cuántos Coulomb están pasando en un segundo? Es lo que nos está diciendo la corriente eléctrica, qué tantos electrones están fluyendo en un segundo. Pero como no podemos decir miles y miles y miles de millones de electrones, pues decimos cuántos Coulomb están pasando en un segundo. Ah, pues que están pasando 10, ok. Pues ahora, en lugar de decir están pasando 10 Coulomb, vamos a decir están pasando 10 amperes. Es una fuente de 10 amperes. Amperios también son denominados. Se denomina con una A mayúscula. Esa es la unidad de medida en estos casos. Siempre en que vean un valor de 5A, están hablando de 5 amperes. 10A, están hablando de 10 amperes. Si le agregamos los prefijos, 25 miliamperes. Y ahora, ¿cómo se denomina la corriente eléctrica? Con una I mayúscula. Siempre que les pregunten por una I mayúscula, les están preguntando por la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque viene de intensidad de corriente. Como ya sabemos que nos están preguntando por intensidad de corriente, aquí va el número, aquí va el prefijo o el sufijo si lleva, aquí va la unidad de medida de la corriente. ¿Quién es la unidad de medida de la corriente? Los amperes. Entonces, pues así es como vamos a ir desglosando. Existen dos tipos de corriente. Vamos a trabajar en este curso más que nada con corriente directa, aunque en cierto punto vamos a estar viendo corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes? La corriente directa es constante con el tiempo. O sea, hace que si nosotros ponemos una fuente de 10 amperes, no importa cuánto tiempo pase, vamos a tener 10 amperes porque no cambia con el tiempo. Corriente continua, corriente directa, como la quieran llamar. Mientras que hay otro tipo de corriente, que es la corriente alterna. Esta varía sinusoidalmente o sinusoidalmente a lo largo del tiempo. ¿Cómo? Pues empieza aquí, que está al 0, y luego va y llega al máximo, y luego empieza a cambiar y se va al mínimo y cambia. Está alternando de forma sinusoidalmente. Entonces, ¿para qué me sirve una? ¿Para qué me sirve otra? Pues dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas y pues sus distintas aplicaciones. En este caso, como les comento, vamos a utilizar mucho más la corriente directa en esta clase y de vez en cuando vamos a utilizar la alterna. Entonces, resumiendo, corriente eléctrica, flujo de electrones que están fluyendo. Siguiente punto, tensión, voltaje, diferencia de potencial. En esta clase los vamos a manejar como que es lo mismo. Si les pregunto por tensión, les estoy preguntando por voltaje y viceversa. Y lo mismo con diferencia de potencial. Si se los leo o si ustedes los leen, pues vendría siendo el voltaje es la presión que ejerce una fuente de su palabras muy confusas. Si lo resumimos, ¿qué es el voltaje? Es la fuerza. Si lo quieren un poquito más detallado, es la fuerza electromotriz. O sea, ya sabemos que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que están entregando. El voltaje es la fuerza con la que están entregando ese voltaje. Su unidad de medida son los volts, se denomina con una V mayúscula.
tanto la denominación como la unidad de medida. Vamos a poner un ejemplo para que entiendan un poco mejor el voltaje. Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos una casa de 1 piso, una casa de 5 pisos y una casa de 10 pisos. Arriba ponemos un monito con una bola de boliche en cada uno de ellos. Mismo monito y misma bola de boliche. El primero tira su bola de boliche, el segundo tira su bola de boliche, que es exactamente la misma, y el tercero tira exactamente la misma bola de boliche. El impacto que van a tener cada uno de ellos, pues va a ser distinto para cada caso. Está tirando exactamente la misma bola de boliche, pero pues está agarrando distinta fuerza. Ahora si lo cambiamos a términos de electricidad, de electrónica, este es tirarlo con 1 volt de fuerza, 5 volts de fuerza, 10 volts. ¿Qué es lo que está tirando? Pues los electrones. La misma cantidad de electrones, pero entregado con distinta fuerza. Prácticamente es como si nosotros comparamos prender un ventilador para una computadora, pues no necesita mucha fuerza, no es muy pesado, con 5 volts basta. Pero ¿qué pasa si queremos prender una turbina? Si le ponemos 5 volts, pues ni se va a mover, ni va a parecer que le pusimos nada. Ocupa más fuerza, ocupa más voltaje. ¿Qué otro caso que me suelen preguntar mucho de aquí? ¿Qué es más peligroso, el voltaje o la corriente? Vamos a poner un ejemplo aquí en medio de los dos. Tenemos una fuente de corriente. Si una persona llega y toca la fuente de alimentación de corriente, prácticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos, no sé, la persona aquí. ¿Qué es la corriente eléctrica? Este es el símbolo de la fuente de alimentación de corriente. La corriente es el flujo de electrones. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a fluir. Los electrones se van a ir por un camino más sencillo. Pasas por ti, va a fluir a través de ti, te va a empezar a quemar, te vas a quedar pegado porque recuerden que es como que está tirando 2 cuerdas para los 2 lados. Y ahí te vas a quedar. Prácticamente la corriente es donde te enganchas, te quedas como pegado por la electricidad porque está fluyendo por ti y quiere seguir fluyendo. Mientras que si tenemos una fuente de voltaje, entonces este es flujo, está fluyendo a través de ti y este va a ser fuerza. Ponemos otro monito aquí, llega y quiere tocar la fuente de alimentación o la toca por error, que quiero pensar yo que fue por error. Como es una fuente con mucho voltaje, ¿qué es lo que va a pasar? Es una fuente que tiene mucha fuerza, pues prácticamente el monito pues va a salir volando, se va a estrellar, se va a romper una pierna, un brazo, pero a fin de cuentas puede que no le pase más allá de eso. La fuente de voltaje te va a aventar por toda la fuerza que tiene, mientras que las de corriente te vas a quedar pegado y te va a empezar a quemar por dentro, porque va a empezar a fluir todos los electrones por ti. Y recuerden que el flujo es movimiento, el movimiento es fricción y el fricción es calor. Entonces, si a mí me preguntan qué me da más miedo, pues me da más miedo trabajar con alto amperaje, con alta corriente, que con alto voltaje. No que no me vaya a cuidar de uno u otro, pero pues daría más miedo quedarte pegado a salir volando. Conocemos 2 de los 3 términos que se utilizan en cuestiones de energía. El tercero es la potencia, y la potencia eléctrica no es más que nada que la fusión de los 2 anteriores. ¿Qué tanta energía estoy entregando o recibiendo y con qué tanta fuerza? ¿Qué tantos electrones estoy dando y con qué fuerza los estoy dando? Prácticamente por eso es que nos cobran la electricidad de nuestras casas por la potencia que gastemos, porque imaginemos que en una casa casi no gastan voltaje, pero gastan un chorro de corriente. ¿Qué pasa si es al revés? Si gastan mucho voltaje y casi nada de corriente, pues a fin de cuentas mejor vamos a utilizar un término donde influyan los dos. La potencia eléctrica se representa con la letra P y su unidad de medida son los watts. Si llegan a ver en páginas en castellano y así, a los watts también los denominan como vatios. Pero pues al menos yo confundo de vez en cuando por la mera lectura, ¿no? No por términos de vatios con volts, porque empieza con V, así de simple.
Entonces, watts es un término que vamos a seguir utilizando nosotros y si llegan a encontrar vatios, pues acuérdense que están hablando de potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? No es más que nada que multiplicar voltaje por corriente. ¿Qué tantos electrones estás entregando y con qué fuerza? Eso es la potencia eléctrica. Ya llevamos 3 de los 4 términos que vamos a ver. Vimos 3 de cargas, pues ahora vamos a ver la oposición. La resistencia eléctrica. Prácticamente si lo resumimos, así como me faltó en la potencia eléctrica, es la cantidad de energía entregada. La resistencia eléctrica es oposición al paso de la corriente eléctrica. Y además, esa oposición genera una caída de tensión. ¿Qué es una caída de tensión? Una caída de voltaje. ¿Por qué? Pues vamos viendo paso a paso. Las resistencias se denominan con R. Siempre que les pregunten por la R, les preguntan por la resistencia. Su unidad de medida son los ohms. Se representan con un omega, que también se conocen como ohmios. Entonces, siempre que les pregunten por la R, la respuesta tiene que llevar esa unidad. ¿Qué es lo que hace una resistencia? Vamos a poner una fuente normalita aquí. Vamos a poner un cable. Para los que ya tienen alguna noción de electrónica, de electricidad, pues ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un cortocircuito. ¿Por qué? Tenemos la terminal positiva, que es la más larga. Tenemos la terminal negativa, que es la más corta. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a verlo desde el flujo real, o sea, el movimiento de electrones. La parte negativa está inyectando electrones, vienen los electrones y llegan a la parte positiva. Y así se va a estar repitiendo. Los electrones se mueven a la velocidad de la luz. O sea, es en lo que nosotros encendimos la fuente y si lo conectamos de esta manera, para cuando nos demos cuenta ya se ha de haber quemado. ¿Por qué? Porque es un cortocircuito, no puedes juntar negativo con positivo así nomás. ¿Por qué? No puedes juntar positivo con negativo o negativo con positivo, como lo quieran ver. Recuerden lo que mencioné. Por aquí están fluyendo electrones, llegan para este lado, fluyen electrones y prácticamente no tienen ninguna restricción. ¿Qué es lo que está pasando? Pues los electrones se van moviendo en todos los átomos que conforman este cable, que vamos a decir que es de cobre, que es el que vimos. Entonces, miles y miles de millones de electrones están pasando por todos los átomos de cobre. ¿Qué quiere decir? Que están en movimiento. ¿Qué es el movimiento? Fricción. La fricción eleva el calor hace que haya más movimiento de electrones, el movimiento de electrones hace que haya más calor hace que haya más movimiento, y como esto se mueve a la velocidad de la luz, pues en cuanto lo conectemos, ya pasaron miles y miles de millones, ya se calentó miles y miles de veces esta parte, y pues ya quemamos lo que vendría siendo el circuito. Es por eso que hay que ponerle una restricción. Alguien que les diga, hey, tranquilo, no pases tan rápido, o ese calor que estás emitiendo, dámelo a mí y yo lo disipo. Eso es lo que haría una resistencia eléctrica. Vamos a quitar aquí, vamos a poner ahora un circuito con una resistencia. Va a pasar exactamente lo mismo. Electrones vienen por aquí, pero ahora pasan por esta resistencia. ¿Qué es lo que está entregando? ¿Qué es lo que le estamos metiendo? Energía eléctrica. La resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esa energía eléctrica y la va a convertir en energía calorífica. Ya que se deshizo de toda esa energía calorífica, pues que siga el flujo de corriente. Vamos a ponerlo como que más claro. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que puede pasar aquí? La resistencia está limitando al circuito. Le está diciendo, no vas a fluir libremente por aquí porque yo te voy a poner un alto. ¿Cuál es el costo de poner la resistencia? Una caída de tensión. ¿Qué quiere decir una caída de tensión? Pues que aquí va a haber cierta cantidad de voltaje. Se está quedando con cierta cantidad de voltaje. ¿Por qué? Porque ese voltaje es el que lo voy a agarrar y el calor que va a producir, que llega a producir esta fuente, pues lo voy a convertir en otro tipo de energía calorífica.
Pero pues hay que tener en cuenta que las resistencias no se ponen nomás porque sí, de que compré la que sea y la puse ahí. Estas tienen distintas características, como cuál, su valor, o sea, qué tantos ohmios son, o sea, qué tanta capacidad de oposición al paso de la corriente tienen tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Pues el rango de error. Si nosotros compramos una resistencia de 100 ohms y la tolerancia es del 5%, pues puede valer 5% para arriba, o sea, 105, o puede valer 5% para abajo, o sea, 95. Es un margen de error que nos dan. Y otra que casi nunca ponen atención, que es la potencia que es capaz de disipar. Porque imaginemos que compramos una resistencia que es capaz de disipar medio watt. Esta fuente de alimentación, supongamos que ya hicimos cálculos y estamos viendo que nos está entregando 2 watts. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues esta resistencia está diseñada para máximo disipar esta cantidad. No va a poder disipar tanto calor, tanta potencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se va a flamear. Estas no explotan, se flamean por el calor. No pudieron disipar tanto calor, pues se quemaron. ¿Qué es lo que tuvimos que haber hecho? O comprar una resistencia que aguante más potencia o utilizar pues menos potencia en el circuito, una de dos. Por eso también es importante esto. Usualmente, cuando nos damos cuenta que la regamos, que tuvimos que haber hecho cálculos, o cuando salió fueguito nuestro proto, o cuando estábamos conectando acá y la resistencia estaba bien caliente, o cuando no funcionó por X o Y. Entonces, es algo que pasan muy por alto, pero sucede muy, muy comúnmente, de que se calentó la resistencia o se flameó o no está funcionando el circuito, me vendieron la resistencia mal acá, cuando en realidad ya la descompusiste desde el inicio. ¿Qué más podemos agregar aquí? Esto de la potencia no solamente aplica para las resistencias, sino para todos los componentes que vamos a ver de aquí en adelante. Tenemos que ver qué tanto potencia son capaces de manejar, porque si compramos un diodo, que es el primer material que vamos a ver, le metemos una fuente de 2 watts y el diodo está diseñado para 1, pues también se va a quemar. Es el mismo principio, no tiene la capacidad para trabajar con tanto calor, con tanta potencia eléctrica. Hay distintos tipos de resistencias, como las fijas. ¿A qué me refiero con fija? Que tienen un valor fijo. Si la compramos de 100, pues va a valer 100 con su rango de tolerancia. Y esas fijas son como esta de acá abajo. Existen resistencias variables ya con distintos nombres y hay distintos tipos, como cuál, como el potenciómetro. El potenciómetro es como más o menos así, tiene 3 patitas acá, tiene una perilla aquí. Y si nosotros giramos hacia un lado, aumenta la resistencia. Si giramos hacia el otro lado, disminuye la resistencia. ¿Qué tanto es el valor? Pues atrás dice, esta varía entre 0 y 10 kilos, esta varía entre 0 y 1 kilo, esta varía entre 0 y 100 kilos. Ese es un tipo de resistencia variable. Y estas, quieran o no, están en muchas partes de nuestra vida o lo han estado. Por ejemplo, un ejemplo que doy bastante común es el de los mouse de antes. Los mouse de antes, ¿qué es lo que tenían? Pues en lugar de ser láser, tenían una pelotita, una bolita abajo. Esa bolita chocaba de este lado con un potenciómetro y chocaba de otro lado con otro potenciómetro. ¿Qué es lo que pasaba? Si nosotros movíamos la bolita hacia arriba, este potenciómetro iba a girar. ¿Qué es lo que pasaba si giraba ese potenciómetro? Pues decía, se está moviendo, está aumentando la resistencia, pues se está moviendo la flechita para abajo. Está disminuyendo la resistencia, pues se está moviendo para abajo. El otro potenciómetro, si movíamos de izquierda a derecha o aumentaba la resistencia de que se está moviendo por este lado porque está aumentando la resistencia, se está regresando porque está disminuyendo. Entonces es un ejemplo con potenciómetros bastante sencillos. ¿Qué otro tipo de ejemplo? Pues simplemente si tienen un amplificador, pues tienen lo más seguro es que un potenciómetro para controlar el volumen. No porque sea el único dispositivo que lo pueda hacer, pero sí es uno muy sencillo de utilizar. Porque tiene 3 patitas y una palanquita. ¿Qué otro tipo de resistencias variables existen? Hay otro tipo de potenciómetro que se le conoce como multivuelta.
que son de precisión. Este cuenta con 4 patitas, si bien me parece. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Ambos son resistencias variables, pero este es de precisión. Porque, como su nombre lo dice, es de multivueltas. A este lo girabas para un lado y luego ahí llegaba a un tope. Lo regresabas y llegaba a un tope. Mientras que el multivueltas, pues le vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y va a ir variando de que 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque pues así está diseñado. Mientras que el potenciómetro le girabas medio milímetro y ya cambió 15 ohms, por ejemplo. Entonces no es tan exacto como este de acá de la derecha. ¿Qué otro tipo de resistencias variables existen? Están las fotoresistencias. Como su nombre lo dice, de foto reaccionan ante la luz. Entonces, ante más luz haya, cambia su resistencia. Si hay menos luz, pues hay menos resistencia. ¿Qué otro tipo de resistencias hay? Las termistencias. ¿Cómo vendrían siendo esas? Pues reaccionan ante el calor. ¿Qué tanto calor está haciendo? Que pues a la temperatura vaya. Y así nos podemos ir yendo con distintos ejemplos de estas situaciones. Hay resistencias para más potencia y hay resistencias para menos potencia. Pero pues vamos a dejarlo con estos ejemplos. Y este código de colores, no sé si lo hayan manejado, sería muy útil para ustedes si lo conocieran, si supieran utilizarlo. Más que nada es para las resistencias fijas, que estas son las que tienen el valor, pues que van a tener de ohmios. ¿Por qué? Porque estos los vamos a estar variando y pues ahí sí hay que utilizar un ohmmetro para ver cuánto valor está en ese momento. Mientras que las fijas, desde que las compremos, tenemos que checar cuánto vale. Usualmente cuentan con 4 bandas, hay de 3 bandas también y hay de 5 bandas. ¿Cuáles son las bandas? Pues estas que tenemos aquí. 3 bandas menos precisión, 5 bandas más precisión, 4 bandas es el estándar. Las primeras 2 bandas nos dicen los primeros 2 números. La tercera banda nos dice por cuánto se va a multiplicar y la cuarta banda nos dice la tolerancia, o sea, qué tanto se puede equivocar el valor. El ejemplo que tenemos aquí, pues lo vamos a resolver rápido. Primer banda es azul. ¿Cuánto vale el azul? Nos venimos aquí, vale 6, entonces ponemos un 6. Segunda banda es rojo. Entonces nos vamos al rojo y vale 2. Tercer banda es verde. La tercera banda ya no es de valores, es de multiplicación. Entonces aquí nos dice que se va a multiplicar por 100,000. Y cuarta banda nos dice la tolerancia. En este caso es dorada, quiere decir que es de más o menos 5%. Eso es lo que vale esta resistencia, 6.200.000 ohms con una tolerancia del 5% para arriba o del 5% para abajo. Aquí ya nos empiezan a utilizar, a ayudar los prefijos, es de 6.2 mega ohms. Una tolerancia de más o menos 5%. Se hace que puede variar 5% para arriba de este valor o 5% para abajo. Entonces sí es algo que les recomiendo que lo tengan aunque sea a la mano. Si no se la van a aprender, pues mínimo ahí ténganla. Para el momento en que si la van a armar en físico o la van a armar en lo que vendría siendo el simulador, pues tienen que escoger la resistencia correcta. Entonces pues la van a utilizar de una u otra manera. Aquí pues ya quedan unas pocas definiciones. Sí la alcanzamos. Estos son conceptos que ya vimos. Que es un material conductor? Pues permite el flujo de corriente libremente. Sencilla, se puede entender desde el puro nombre. Aislante, que también son conocidos como dieléctricos. Más adelante vamos a utilizar la palabra dieléctrico, que es idéntico a decir aislante. Presenta un nivel inferior de conductividad prácticamente nulo. Semiconductores tienen las propiedades tanto de un conductor como de un aislante. Y la ley de Ohm, esta, no sé si ya la hayan visto, igual la vamos a estar manejando de aquí en lo que resta del curso. Y como esta ya es de más importancia, pues esta sí la vamos a dejar para la siguiente clase.
Y hasta aquí terminaríamos con la sesión del día de hoy. Como les comento, no son clases muy largas, pero sí vimos bastantes temas. La siguiente clase va a ser prácticamente de puros cálculos, va a ser de identificar circuitos, cuando es serie, cuando es paralelo, cuando es mixto, resolverlos. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos con el nuevo componente del diodo, pues no estemos batallando con cálculos que se supone que tuvimos que haber visto. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran copiar antes de terminar con la clase? Profe, ¿no nos enviaría la presentación esta? No, la presentación no. Ah, ok. ¿Algún otro comentario? ¿Va a subir la grabación? De esta clase sí se las voy a dar a todos porque pues prácticamente fue pura introducción, fue puros datos extra, no en sí del temario, pero ya más adelante ya tendrían que estar solicitando permiso, como dije la clase anterior, de que ocupo tiempo para repasar o no le entendí o no pude entrar, pues ahí me mandan WhatsApp, me dicen el motivo, ya van a la página y comentan quiero acceso en este video para este correo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en clases más adelante voy a poner ejercicios así y les voy a poner pues el tiempo para que lo resuelvan, para que hagan sus apuntes, para que hagan como si estuviéramos en el salón prácticamente. Pero como la clase de hoy fue pura especificación, fue puro pues explicación de términos que les puede ayudar, esta sí se las voy a dejar abierta, pero de una vez les digo que tienen que estar haciendo apuntes en las clases. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Profe, con respecto a lo de claro, donde tenemos que poner los datos. Sí. Ya, pero permíteme que me lo abro. Permítame. Aquí está. Ya ve que puso que los apellidos, nombre, número de control, celular y correo. Vamos a poner primero los apellidos o todo pegado así junto. Pues con que tengan la información, de todas maneras, todo eso lo voy a vaciar en un Excel. Es que dice, o sea, le escribo y ya me da la opción de entregar, pero no sé si va por partes, pues no, o sea, por renglón. Tenía esa duda si ponemos primero el apellido y luego entregar y luego me va a dar otra vez la opción de poner el nombre, pues. No, es todo de golpe. Ok. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿De qué era eso de qué hablaron? Yo no entré a la primera clase. ¿A qué se referían con eso? ¿Con cuál? Eso que acaba de comentar el compañero. La primera clase, pues les di las plataformas de Classroom. Ahí en Classroom puse un apartado que es para control de información de ustedes, que es que pues van a poner su nombre, su apellido, su celular, su correo. ¿Para qué? Pues para tener una mejor comunicación con ustedes y pues no estar batallando con esa parte. Es todo lo que tenemos en Classroom hasta el momento. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Muy bien, si no hay dudas, si no hay nada más, pues es todo por mi parte y nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su asistencia a todos.